Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, que nos invita a no tener miedo, esté con todos ustedes. En este día de mucho calor, ¿verdad que sí? Ha habido mucho calor. Pedirle a María, ¿verdad? Hoy es día del Inmaculado Corazón de María. Ayer celebramos Sagrado Corazón de Jesús, hoy el Inmaculado Corazón de María. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Por nuestro país, por todas las realidades, pero por el mundo. Y pidamos también por esa nueva designación, Monseñor José Durán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, salido de nuestro clero. Así que, José amable, vamos a pedir por ese nuevo ministerio que la Iglesia le encomienda. Pidamos perdón por nuestros pecados. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios es celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad
que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Destátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de mano de los impíos. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen
busca al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. Tanto por Cristo que me liberará, cuando venga en su gloria, porque la vida con él renacerá. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. No teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Bien, hoy es un día muy especial, sábado, día del Inmaculado Corazón de María. Como María también, al igual que Jesús, se revela, ¿verdad?, en distintas
advocaciones y de distintas maneras, y cómo también hermosamente lo presenta, sobre todo tomando la imagen de los 7 dolores. Ve el dolor que ella ha sufrido no solo por Jesús, sino por la humanidad. Por eso hoy, también después del día del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos ayer, también el día posterior, el día después, se celebra el día del Inmaculado Corazón de María. Por eso hoy felicitamos a la parroquia de Don Pedro de Monte Adentro, que es designada con esta advocación de la Virgen. Así que todo lo que somos, ¿verdad?, marianos, lo que nos dejamos sobre todo impregnar por María, ella que también sufrió y nos entregó el corazón. También hoy nos alegramos, ¿verdad?, de nuestra arquidiócesis, aunque es para otra diócesis, pero la designación como obispo auxiliar de Monseñor José Amable Durán. Él no es tan conocido, él estuvo en Moca, más, y también así como en el centro de la ciudad no ha estado, pero él ha desarrollado su ministerio en el seminario, tanto como formador y ahora en esta última etapa como rector. Así que damos gracias a Dios y a la vez pedimos por él, por esta nueva misión que la Iglesia le encomienda. Pues hoy estamos celebrando el víspera del domingo 12 del tiempo ordinario, y el mismo profeta Jeremías nos invita. Jeremías, que es el profeta, hay algunos que lo llaman el profeta sufrido, el profeta de las calamidades. Jeremías, es el que tiene que decirle al pueblo la destrucción del templo, el destierro, todo eso. Y es por eso que Jeremías se ve un poco, en su forma de escribir, se ve un poco pesimista, pero la realidad no es así. Lo que pasa era el momento que se estaba viviendo, sobre todo un pueblo que se había separado de Dios, un pueblo que no escuchaba ni siquiera al profeta. Por eso él hace esta referencia: vamos a delatarlo. O sea, el pueblo mismo se pone en contra ya de los mandatos de Dios, y es por eso que se hace un parangón o una comparación entre esta afirmación que hace Jeremías y el profetismo de Jesús. O sea, Jesús se echa en contra a todos los judíos por lo que estábamos hablando esta semana, por mostrar un mandamiento no obsoleto, sino un mandamiento actual, no un mandamiento de palabras, sino un mandamiento de la propia vida. Y es por eso que él mismo dice que los amigos lo han traicionado. O sea, nosotros también tenemos que ver eso en nuestra vida. Cuando nos decidimos seguir al Señor, inclusive en el mismo camino, encontraremos gente que tendrán intereses distintos, que no es el seguimiento del Señor, que tal vez se acercaron, pero en un momento desviaron la mirada, pero siguen estando en la iglesia y siguen comulgando y siguen viniendo, y nosotros tenemos que seguir conviviendo con ellos. Dice Jesús en otra parte del Evangelio que no se puede cortar la cizaña, hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. O sea, uno no sabe en qué momento esa persona puede cambiar. Y los fracasos, habla de los fracasos, como nosotros también como cristianos tenemos fracasos. Yo he visto esa designación de decir, vamos a orar por el fin de la pandemia, lo único que sabe cuándo se va a acabar es Dios.
podemos orar para que pueda ir ya, ¿verdad?, tomando otro curso, pero para que se termine, eso no lo sabemos. Entonces, es como una ironía, medio irónico, ¿verdad? Por eso hay tanta tensión, porque no sabemos en qué estamos parados, cómo vendrá la economía, toda esa realidad que nos embarga a todos, y que usted ahora, para hacer cualquier diligencia, yo tuve que sacar la licencia y tuve que ir 3 veces a sacar la licencia. O sea, para usted ir a cualquier cosa pública o ir a un banco, tiene que pensarlo bien, ¿verdad? Porque no es tan fácil. No es como antes, que usted decía, en media hora yo lo hago. Ya no es así. O sea, la vida nos ha cambiado. La vida nos ha cambiado. Y bueno, tenemos que seguirnos cuidando. El mismo apóstol Pablo a los romanos nos dice, hubo uno que pecó, un hombre que pecó, y por eso todos somos pecadores, pero hubo uno que nos salvó, y por eso todos somos salvos. O sea, está nuestra decisión, ¿verdad? Es una decisión personal. La salvación de cada uno depende de cada uno. Es verdad que tal vez la influencia de nosotros en la vida de nuestros hermanos tiene mucho que ver, pero su salvación no tiene, es esa persona que tiene que decidir. O sea, yo puedo incidir en su salvación, pero no puedo decidir. El que decide si se salva o se condena es uno mismo. Y eso lo quiere decir San Pablo. O sea, si uno fue pecador, el otro fue justo. Entonces, ¿por cuál nos decidimos? ¿Verdad? Es como poniéndonos como una balanza. ¿Por cuál tú te inclinas? La inclinación de cada uno. Entonces, cada uno recibe dones, pero el Señor permite en nuestra vida realidades dolorosas que nos hacen a veces dudar, que nos quebrantan la fe, que nos aplastan. Estábamos hablando, tanta gente que no ha podido venir a misa por su edad, y no es porque nosotros queremos discriminarlos, sino para cuidarlos, para cuidarlos. O sea, no es tanto discriminándolos, sino cuidándolos, porque generalmente cuando usted tiene una edad, tiene una condición. Entonces, no queremos que se enferme y que sobre todo que muera. Y hoy, precisamente hoy, este evangelio, ¿verdad?, hoy que ha hecho tanta calor o tanto calor, hoy el Señor nos dice una palabra que el Papa Juan Pablo II usaba mucho: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo también es parte de nosotros los seres humanos. Jesús sintió miedo, sintió temor, pero también sintió confianza. Y eso es muy importante. O sea, a veces decimos, ¿cuándo decíamos en medio de la pandemia, ¿cuándo volvemos al trabajo? Todos los gastos que teníamos, toda esa realidad. Pero el Señor hoy nos dice, no tengan miedo. Tengan miedo a aquel que puede matar el alma. Porque todo lo que se ha hecho de injusticia, el Señor lo destapará. Cuando usted quiera, no. Él sabe el momento. O sea, si alguien ha hecho la maldad y cree que esa maldad no será descubierta, eso es algo que el Señor nos da a nosotros como lección. Nos dice, si usted ha hecho el mal, usted pagará por ese mal. No solamente una simple confesión. Hay gente que cree que con una confesión ya cura todo. Pero dice Jesús, lo que se dijo de noche se dirá de día. Y en otra parte, en el Evangelio de Lucas, dice, lo que se dijo en
Lo que se dijo oculto se dice en la azotea para que todo el mundo lo escuche. Entonces, vuelve a repetir 4 veces, dice, no tengan miedo. Y qué importante que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Nos vimos desprovistos. Esta enfermedad no tocaba a una clase social, sino que ha tocado a todo el mundo. Y usted con recursos, con cosas, no podía. Tuvimos que poner realmente nuestra confianza en Dios. Países poderosos fueron minimizados, estaban esperando, ¿verdad? Decía Monseñor Freddy Bretón en una homilía, algo tan pequeño ha provocado tantas cosas grandes. Pues hoy el Señor nos invita a no tener miedo. El profeta Jeremías pasó muchas cosas. El mismo San Pablo nos habla de nuestra elección, pero nos invita a no tener miedo frente a todas las realidades que pueden venir. Pues hoy es un buen día para nosotros seguir pidiéndole a Dios, no perder la confianza, queridos hermanos y hermanas. A veces nos llegaba, a mí a veces en medio de esta pandemia decía yo, bueno, voy a celebrarle a los bancos, pero siempre con esa confianza en que celebrando la Eucaristía podía hacer algo, era mi forma de hacer algo por aquellos que están en sus hogares y que todavía están en sus hogares. Pues hoy no tengamos miedo. Ahorita estamos viendo cómo los médicos se preparan, ¿verdad? Ellos mismos exponen su vida para salvarnos. Entonces, hoy el Señor nos invita a valorar nuestra vida, a vivir la plenitud y a ser siempre testigos del amor de Dios. En María, en Jesús lo hemos recibido. Que ellos sean fuente para que nosotros siempre pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Pues hoy vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reconociendo al Señor como nuestro Salvador, nuestro guía, poniendo nuestra esperanza en María, que nos entrega su corazón, presentemos al Señor nuestras súplicas. Oremos por la Iglesia que sufre persecución por anunciar el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que tienen miedo de dar testimonio de su fe en sus ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que cometen toda clase de violencias contra los que no piensan como ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por cualquier causa, víctimas del odio, de la incomprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También roguemos por esta realidad, ¿verdad? Nos ha dado miedo. A todo el mundo ha puesto, ¿verdad?, de rodillas, podríamos decir, para que podamos superarlo y podamos siempre contar con Dios para poder vencer las adversidades. Roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Padre de bondad, míranos, ayúdanos así como María a tener confianza en ti. Tú eres el Dios que nos invita a no tener miedo, a siempre tenerte presente en nuestra vida, en nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y cantamos. Este pan, fruto de la tierra, que nos da, Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan, será tu cuerpo, pan y vino, será tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salvó. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Pan y vino será tu cuerpo y sangre. Invitados, invitadas a no tener miedo, oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a la humanidad, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, tú nos invitas a no tener miedo. Y a la vez te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos ser dignos de recibir y de ser miembros de tu iglesia, recibiendo el Espíritu Santo y manteniéndonos en la unidad, participando de tu cuerpo y tu sangre. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Freddy Antonio, sus auxiliares Valentín y Tomás, también de Monseñor Jesús Castro en la diócesis de la Altagracia y de José Amable Durán, designado como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos, todo lo que ha muerto en medio de esta pandemia, familiares y amigos. También oramos por Félix Alberto en su 5º mes, Juan Rodríguez 7º día, Alejandro Tewalder 5º día, Marisa Fernández 4º día, Ramón Infante 7º mes, Antonia Mercedes 3er día, a Heroína Valeria 3er día, Héctor González 2º mes, Eulogio Reyes 1er día, Ramón Infante 7º mes, Domingo Antonio 16 años, Pedro Pablo Tapia, y todos nuestros amigos y familiares, a ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y junto con María, hoy
celebrando su Inmaculado Corazón, también pidiendo por una familia, pidiendo por la salud de Ginette, de Emma, de Milagros, de Ginette Peña, también dando gracias a Dios por Polibio, Ivette Concepción, en sus 36 años de matrimonio. Y un día todos nosotros permítenos con los apóstoles, con San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos invita a no tener miedo. Sabemos que hay realidades que nos producen el miedo, así como Jeremías, como muchos hombres y mujeres en la historia de la salvación. A nosotros nos ha tocado vivir esta realidad, pero Él nos dice hoy: no tengan miedo, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, del egoísmo, del odio, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú le dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, compartan un abrazo de paz. Oh, Cordero
Miren a Cristo. Él nos invita a no tener miedo. El Señor estará siempre con nosotros. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Desde sus hogares también, que puedan recibir a Jesús de manera espiritual, que Él pueda ir sanando nuestras dolencias, nuestros miedos. Amén. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor, espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuando celebramos esta Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y recordarle y sobre todo que nos cuidemos, ¿verdad? Ahora hay que tener más cuidado. Usted no sabe quién lo tiene, quién no lo tiene. Entonces, no es por no saludar ni por no querer, ¿no? ¿Verdad? Nos seguimos amando mucho, pero tenemos que querer al otro. Usted no sabe si usted es portador o si usted lo tiene. Entonces, cuidémonos, cuídese usted para que cuide al otro. ¿Verdad que sí? Pues hoy queremos felicitar a Ivette y a Polibio, que hoy cumplen 36 años de matrimonio.
Así que por eso hoy le felicitamos, cántele cumpleaños feliz o cántele una ahí de ustedes. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños Desde aquí le mandamos la bendición, ¿verdad? Para que su amor sea para siempre. Y bueno, vamos hoy, día del Inmaculado Corazón de María. Vamos agradeciendo, ¿verdad?, a nuestros lectores, a nuestro coro, nuestro diácono. Y mañana, recuerden, tenemos misa 9 y 12. Así que con todo el protocolo ya lo experimentamos la semana pasada. Vamos a cantarle a María en su Inmaculado Corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hogares, nuestro planeta, permanezca para siempre. Amén. El Señor nos invita a no temer, queden en paz. Gracias a Dios.